Domo minasan, konnichiwa, Emi desu. Hola, ¿qué tal? Bienvenida o bienvenido a este video. Yo soy Emi y si tú estás buscando aprender japonés, estás en el lugar correcto porque en este video te voy a hablar específicamente de los verbos en japonés y sus conjugaciones, pero además también estoy sacando muchos otros materiales para que tú puedas aprender japonés por tu cuenta. ¿Sale? Muy bien, pues empecemos. Primero, antes de empezar con la cuestión de los verbos, quiero que te imagines que llega un extraterrestre que no conoce el planeta Tierra y que me pregunta sobre las diferentes áreas y le digo que hay diversos continentes, de entre los cuales existe América Latina y que uno de esos países en América Latina es México, que tiene diferentes estados y está aquí con diferentes características. Ok, ya le queda claro que existe un país que se llama México. Pero tiempo después le digo, oye, fíjate que también hay otro país que se llama Perú, que es un poquito más hacia el sur y que se come muy rico y jijijajaja. Ok, perfecto. Pero después de un tiempo me vuelve a preguntar porque me dice, oye, fíjate que he visto también otras cosas que existen en América Latina. Claro, también hay otro país que se llama Argentina, que está más al sur y que pues la gente es muy linda y se habla un poco diferente. Ok, y tiempo después le digo, oye, pero fíjate que además también existe otro país que se llama Colombia. Entonces en ese momento me va a parar y me va a decir, bueno, ¿qué carajos? O sea, entonces, ¿cuántos países hay en total? ¿Cuál es su territorio? Me hago cada vez más bolas. Y en ese sentido, también creo que es como muy frustrante el no poder ver con claridad todo lo que necesitas estudiar de japonés específicamente en este caso. Por lo que, si yo hubiera empezado mostrando este mapa y decir, a ver, todo lo que está en color verde es América Latina, entonces al extraterrestre ya le queda un poquito más claro sobre, por lo menos, qué forma tiene, más o menos qué extensión tiene, cuál es la relación con otros países del mundo. Y de esa misma manera, quiero hacer este video en el que te quede muy claro cuál es toda la perspectiva de los verbos en japonés. Ahora, si lo vemos primero en español, este es el mapa de todos los verbos, todas las conjugaciones de un verbo en español. En este caso es el verbo ver. Y entonces puedes ver que hay presente, futuro, pasado y además también hay persona, ¿no? O sea, yo, tú, él, ustedes, ellos, etcétera, etcétera. Esto es todo el mapa de conjugaciones en español, que en realidad es muy difícil, es una de las lenguas que más conjugaciones tiene de los verbos. Y en ese sentido, el japonés es mucho, mucho más fácil, que tal vez ahorita si tú apenas vas empezando, puedes verlo como algo muy difícil, pero de esa misma manera cualquier extranjero que está empezando a estudiar español y ve esto, bueno, casi le da el soponcio por ver esto. Entonces, este es el mapa de todas las conjugaciones de el idioma japonés. Este es todo el cuadro, que si te fijas, en realidad tiene menos secciones que el japonés y tiene algunas cosas que se parecen y otras que no se parecen. Este también es el verbo ver, pero pues en general tiene menos cosas que el español, así es que pues en ese sentido es un poquito más fácil. Ahora, aquí si te fijas, no hay personas, o sea, no hay diferencia entre yo, tú, él, ustedes, nosotros, ellos, vosotros. No, eso no existe en japonés. En japonés hay algo súper, súper, súper importante cuando hablamos o escribimos, pero sobre todo cuando hablamos, que es básico, pero súper básico que necesito que entiendas, que se llama contexto. Es decir, dependiendo del contexto, vamos a saber a quién nos referimos, ¿no? Porque es lo mismo decir yo
ve una película que nosotros vemos una película. Pero si estamos hablando del grupo de amigos, entonces entendemos que estamos hablando de nosotros, no de yo. Y así es como en parte utilizamos los verbos y bueno, hay muchas otras cosas de la gramática japonesa. ¿Sale? Ahora, si te fijas en este cuadro, hay algunas cosas que se parecen al español y hay otras cosas que no. Es decir, sí existe un pasado, pero si te fijas no existe el presente o el futuro. Es decir, hay una cosa que le llamamos no pasado. Y es que el presente y el futuro se dicen exactamente igual. ¿Y cómo vas a saber si se trata de presente o futuro? Pues nuevamente esto lo vamos a saber a través del contexto, porque no es lo mismo decir veo una película, ¿no? En este momento, a mañana veré una película, ¿no? Aquí la palabra mañana nos da la idea de futuro. Entonces, ega o ni más significa ver una película. No sabemos si es presente o futuro, pero si yo digo ashita ega o ni más, quiere decir que mañana, con esta palabra clave mañana, sabremos que el acto de ver será el futuro. ¿Sale? Muy bien. Ahora, hay otra cosa súper importante, que si te fijas también, no decimos tiempos, decimos forma. Es decir, existe la forma no pasado, la forma pasado, la forma te y así sucesivamente. ¿Por qué es así? Porque así es la gramática japonesa. Digo, así como en español decimos la palabra conjugar, en japonés decimos forma para referirnos a las diferentes conjugaciones de los verbos. Ahora, también esta tabla se divide en dos grandes partes, en afirmativo y en negativo, porque cuando en español decimos que un verbo no se realiza o no se lleva a cabo, la negación, esta palabra no, está afuera del verbo, es otra palabra totalmente independiente. Sin embargo, en japonés, este no forma parte del verbo, forma parte de la conjugación, o sea, de la misma palabra. Entonces, en español decimos no vemos o no veo, pero en japonés decimos minai o mimasen, dependiendo de si es informal o formal, que es la segunda división, ¿no? Primero lo tenemos afirmativo, negativo y luego tenemos informal y formal. Entonces, así es como hacemos las conjugaciones de los verbos en japonés. Ahora, en resumen, estas son las 12 formas que tienen los verbos en japonés. Tienes primero el no pasado, el pasado, forma te y así sucesivamente hasta el imperativo. Pero no te preocupes tanto, porque igual que en el español, si tú ves toda la tabla de conjugaciones en el español, en el día a día no las utilizamos todas. En realidad, de hecho, creo que utilizamos un porcentaje muy pequeño de las conjugaciones en español. Y de la misma manera, en el día a día, en japonés no utilizamos todas estas formas, sino algunas, no todas. Entonces, no te preocupes. Y además, también como todo en la vida, pues hay que ir estudiando y avanzando también poco a poco. Entonces, tú tranquilo. ¿Sale? Entonces, bueno, pues como ya viste, no solamente están las 12 formas, sino que además también cada una de las formas tiene, primero, dos versiones, que es afirmativo y negativo. Y a su vez, en informal y en formal. Ahora, en español nosotros tenemos algo que se llama infinitivo, es decir, que los verbos terminan en ar, er o ir, como en comer, ver, escuchar, ir, sonreír, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en japonés eso no existe y utilizamos dos formas o dos verbos ya conjugados como una especie de infinitivos. Y en primer lugar utilizamos el no pasado en su forma afirmativo informal como
como uno de los primeros infinitivos. A esta conjugación se le llama forma diccionario. Y esto es porque si tú necesitas buscar un verbo en el diccionario, así es como los vas a encontrar. Todos van a tener la terminación con sonido U. Y bueno, si tú buscas en el diccionario un verbo, pero ya conjugado, en los diccionarios normales no los puedes encontrar, aunque el día de hoy muchos diccionarios electrónicos y online ya obviamente ya cuentan con todas las conjugaciones, por lo que lo más seguro es que sí te salga. Ahora, en segundo lugar tenemos el no pasado, afirmativo y formal, que también se le llama forma más. Y este forma más es también otra especie de infinitivo. O sea, es como una especie como de base en la que partimos para hacer todas las conjugaciones. Ahora, también otra cosa que es importante recordar es que aunque la palabra dice masu y termina con el sonido U, esta última U no se pronuncia, únicamente decimos más. Entonces, este verbo que es el deber, no decimos mi masu, decimos mi más. Perfecto. Ahora, necesito que sepas que en el japonés los verbos se dividen en 3 grandes grupos. Y esto es porque cada uno de los grupos tiene un estilo de conjugarse diferente, tiene cada uno sus propias como reglas para hacer la conjugación. Y aunque aquí los 3 círculos están en el mismo tamaño, cada uno es el mismo tamaño, la realidad es que el grupo 1 es el más grande, luego el grupo 2 es mucho más pequeño y el grupo 3 tiene únicamente 2 verbos, pero ahorita vamos a verlos. A ver, empecemos por el grupo 1. Y el grupo 1, estos verbos deben de cumplir con 2 condiciones. Las 2 condiciones se tienen que cumplir sí o sí. Y eso es que los verbos, cuando están en su forma más, primero, el sonido antes del más tiene que ser I. No importa si es la vocal I o cualquier sílaba que sea algo I. Y luego número 2 es que antes del más debe de haber 2 o más kana o lo que vienen siendo sonidos o por así decirlo, sílabas antes del más, o sea, 2 o más sílabas antes del más. Pero veamos los ejemplos para que te quede más claro. Primero tenemos el verbo ir, que en japonés se dice ikimasu. Te estoy dejando los kanjis, y esto es porque aunque vayas empezando, también es importante que sepas que el sonido que va adentro del kanji nunca cambia, con una excepción, porque siempre hay excepciones a la regla. Pero en general, quitando unas excepciones muy raras, lo que va dentro del kanji nunca cambia. Que bueno, de todos modos, te pongo el romaji para que lo puedas leer más fácilmente. Entonces, tenemos que ikimasu, antes del más, tenemos 2 sonidos, el i y el ki. Es decir, 2 sonidos antes del más, ¿no? Entonces ya se hace la segunda regla. Y la primera regla es que el sonido antes del más es ki, ¿no? Que obviamente es sonido i antes del más. Por lo tanto, se cumplen estas 2 condiciones para que sea del grupo 1. Ahora, vámonos al siguiente verbo, que es decir. El verbo decir se dice en japonés imasu. Pero ojo, aquí hay 2 i, no es solamente 1, porque sí hay un verbo que es imasu y es el verbo estar, pero ese verbo estar pertenece al grupo 2 debido a que es un sonido antes del más. Y en este de decir son 2 sonidos antes del más. Entonces aquí se cumplen las 2 reglas, las 2 condiciones para que sean del grupo 1. Luego tenemos el verbo escribir, que se dice kakimasu.
Es decir, ki antes del más, sonido i, y luego ka, ki, dos sonidos antes del más. Y finalmente tenemos el verbo tomar, pero es tomar de agarrar, no tomar de medicinas, bebidas, no, ese es otro verbo. Ajá. Este verbo tomar se dice torimas. Entonces, son dos sonidos antes del más y di antes del más. Entonces, por lo tanto, estos verbos pertenecen al grupo 1. Ahora veamos el grupo número 2. Y en el grupo número 2 tenemos dos condiciones que no necesariamente se tienen que cumplir al mismo tiempo. O es una o puede ser la otra, ¿no? Aunque a veces, no, creo que no hay más, pero, sí hay un sonido antes del más. Es decir, hay verbos que cumplen las dos condiciones, pero no es necesario que cumplan las dos condiciones, sino o es uno, o es el otro, o los dos. Pero veamos. Tenemos primero el verbo de comer. Y comer en japonés se dice tabemasu. Son dos sonidos antes del más. Pero ¿qué sucede? Antes del sonido más tenemos B. Y este sonido termina en E, no en I. Y por lo tanto es grupo 2. Luego tenemos dormir, que es nemas. Y en este nemas se cumplen las dos condiciones. Es decir, E antes del más, pero un sonido antes del más. Entonces, esto es como de los casos en donde se cumplen las dos condiciones. Y pues qué bueno, pero pues ya sea por uno o por el otro, pero de todos modos es grupo 2. Y ahora sí, vámonos al verbo estar. Y el verbo estar lo decimos y más. Es un solo sonido antes del más, aunque el sonido antes del más sea la vocal I, no E. Pero como es uno, entonces es grupo número 2. Y finalmente aquí en los ejemplos tenemos enseñar. Y enseñar se dice oshiemasu. Y oshiemasu, el sonido antes del más es E, aunque tenga más de un sonido antes del más, ¿no? Tenemos o, shi, e, más. Es decir, 3 sonidos, pero como es E antes de más, entonces es grupo número 2. Y finalmente tenemos el grupo número 3. Y este grupo número 3 únicamente es de 2 verbos y son 2 verbos que llamamos irregulares porque su conjugación es completamente diferente a el resto de los verbos, porque bueno, la verdad a veces no es justa. Pero aunque únicamente sean 2 verbos, en realidad el segundo verbo, que es el de shimasu, este shimasu se puede juntar con otras palabras para a su vez crear muchos verbos. Por ejemplo, tenemos que la palabra unten significa manejo, únicamente manejo. Pero si a este unten le sumo el shimasu, se hace el verbo manejar. ¿Sale? Entonces, luego tenemos la palabra copy, de copia o fotocopia, pero con el shimasu es copy shimasu, es decir, copiar. Tenemos ryori, que es comida o cocina, y ryori shimasu es cocinar. Y finalmente tenemos benkyo, que es estudio, y benkyou shimasu es estudiar. Entonces, si te fijas, puede haber una gran cantidad de verbos de grupo número 3. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a conjugar? O más bien, dicho de una forma más correcta, ¿cómo vamos a cambiar de una forma a otra? Y ahorita vamos a ver. Primero ya sabes que tenemos nuestra forma más como nuestro infinitivo, como nuestra base para empezar. Y ahora vamos a irnos a la forma diccionario. Y en esta forma diccionario, todos los verbos terminan con el sonido u. Ahora,
para que no te hagas muchas bolas, estoy utilizando exactamente los mismos verbos de los ejemplos anteriores. Ahora, en el grupo número 1 mantengo el color verde, en el grupo 2 mantengo el color morado. Entonces, veamos el verbo ikimas, que es el de ir. Antes del sonido más, en el grupo 1, te estoy marcando en verde el sonido i antes del más. Entonces, en ikimas es ki, en iimas es i, en kakimas es ki y en torimas es ri. Ahora, este ki lo vamos, o más bien, el sonido que es i, lo vamos a pasar al sonido u, pero no directamente, únicamente la sílaba u, o perdón, la vocal u, sino que vas a buscar el sonido u de la misma fila que la tabla de hiragana. Entonces, ki no se dice u, es decir, i, u más, sino decimos iku. Del sonido i más, aquí sí, como el sonido i antes del más es únicamente la vocal, se cambia a la vocal u, entonces es yu. Luego, en el kaki más, el ki de kaki más va a cambiar al sonido ku, para que de kaki más se mueva a kaku. Y finalmente de torimas, el sonido u de ri es ru. Por lo tanto, de torimas cambia a toru. ¿Sale? Muy bien. Ahora vámonos al grupo número 2. Y en el grupo número 2 te estoy marcando el sonido e, o el último sonido antes del más, ¿no? Entonces, tenemos b de tabemas, ne de nemas, i de imas y e de oshiemas. Ahora, esta e se va a mantener así tal cual como está. Y en lugar de más, vamos a eliminar el más y vamos a poner el sonido o la sílaba ru. Entonces, de tabe más se cambia a tabe ru. De nemas cambia a neru. De imas cambia a iru. Y de oshiemas cambia a oshieru. Entonces creo que el grupo 2, de hecho creo que es un poquito más fácil que el grupo 1. Y finalmente de kimas, en el grupo número 3, que son los irregulares que los estoy marcando en azul, de kimas cambia a kuru. Y si te fijas, el sonido que va adentro del kanji, en este caso cambia de ki a ku. Por eso es que es irregular. Y finalmente shimas, que no utilizamos kanji, de shimas cambia a suru. Así hacemos los verbos de la forma más a la forma diccionario. Ahora, de la forma, vámonos a la conjugación de la forma nai. Y la forma nai es el negativo informal del no pasado. Entonces, ya ves que nuevamente tienes la base, que es la forma más, ¿no? Ikimas, igimas, kakimas, etcétera, etcétera. A esto, en la forma nai, se llama forma nai porque todos los verbos van a terminar con el sonido nai, así tal cual. Entonces, primero, en el grupo número 1, en la parte de verde te estoy marcando el sonido i antes del más. Este sonido i, como ki de ikimas, i de imas, ki de kakimas y ri de torimas, va a cambiar al sonido a. Es decir, el ki cambia a ka. Entonces, de ikimas es ikanai. Ahora, aquí viene uno un poquito difícil, más o menos, porque en imas tienes la vocal i, es únicamente la vocal. Y entonces la lógica te diría que en lugar de imas cambiaría a ianai. Esa es la lógica.
pero la realidad es que no se cambia a la vocal A. Por alguna razón, esta vocal no cambia a A, sino a la sílaba wa. Entonces no decimos i-a-nai, sino decimos iwanai. Iwanai. Luego, de kakimas a el ki cambia a ka, entonces es kakanai. Y finalmente el ri de torimas cambia a da. Entonces de torimas cambia a toranai. Y luego el grupo 2 es mucho más fácil porque el sonido E antes del más no cambia, se mantiene así tal cual y únicamente lo que hacemos es eliminar el más y ponemos el nai. Entonces de tabemas cambia a tabenai. De nemas cambia a nenai. De imas cambia a nenai. De imas, perdón, hice bolas. De imas cambia a inai. Y finalmente de oshiemas cambia a oshienai. Ahora, en los irregulares tenemos que kimas cambia a konai. Y finalmente shimas a shinai. Ahora vámonos a la forma masen. Y en la forma masen, como ya te puedes dar cuenta, todos los verbos van a terminar en masen, así, tal cual. Entonces, este que es el negativo formal del no pasado, se construye al cambiar en todas las formas verbales el más, así tal cual, quitas el más y lo cambias por masen. En el grupo 1, el sonido I no va a cambiar. Entonces creo que aunque la palabra es un poquito larga y pareciera que es difícil, en realidad es mucho más fácil de construir, porque ikimas cambia a ikimasen, imas cambia a imasen, kakimas, kakimasen, torimas, torimasen. Y del grupo número 2, igual, ¿no? Cambias el más por masen. Entonces, tabemas, tabemasen, nemas, nemasen, imas, imasen, oshiemas, oshiemasen. Y en los irregulares, el kimas cambia a kimasen y shimas a shimasen. Entonces, como te puedes dar cuenta, ahorita en este video ya vimos toda esta conjugación o cómo hacemos las formas de el no pasado. Entonces, cada una de las formas tiene estas como reglitas para conjugar y por lo menos en el básico o en los niveles básicos vemos el no pasado, el pasado, la forma T y tal vez una que otra forma más, pero hasta ahí, porque al final del día eso es lo que utilizamos de manera cotidiana. Así es que no te preocupes por ahorita, por formas que parecen una cosa muy rara, muy loca y que tienen mucho texto. Entonces eso lo dejaremos para videos más adelante. Pero como yo sé que tú quieres estudiar japonés y que quieres materiales, entonces tengo para ti un material que va a estar en mi página de Facebook, en mi fanpage de Facebook, que también se llama Japonés con Emi. Aquí en esta fanpage voy a subir, después de que esté este video en YouTube, voy a subir este archivo que es en formato imagen, en tamaño carta para que tú la puedas imprimir. Y te pongo 10 verbos del grupo 1 y otros 10 verbos del grupo 2. Primero en la forma diccionario para que tú las cambies a las otras formas de el no pasado y así puedas practicar y seguir aprendiendo Nihongo. ¿Te parece bien? Perfecto, pues si tienes dudas, por favor escríbemelas aquí abajo en los comentarios. Por favor, dale like a este video, suscríbete y comparte este video con tus amigos que estén estudiando también Nihongo para que todos crezcamos juntos. ¿Sale? Pues, minasan domo arigatou gozaimashita.
Mátane.